Tiene un máster en Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Salamanca. También realizó y tiene una certificación en Planificación Pastoral del Movimiento por un Mundo Mejor. Fue director general de este movimiento hasta el año 2018. También ha ejercido como párroco en su diócesis de Caguas, como vicario de pastoral en esta misma diócesis, vicario de la juventud, ¿verdad?, de los jóvenes y de las vocaciones. También fue director espiritual diocesano del movimiento Juan 23 y actualmente es miembro de la Junta de Directores de la primera cooperativa de energía solar en Puerto Rico, en su comunidad del barrio San Salvador en Caguas. Así que como vemos, Padre Feliciano pues tiene todo, ¿verdad?, un conocimiento que por eso le hemos pedido y desde ya le damos las gracias por haber dicho que sí. Sabemos que tiene una agenda muy cargada, pero el haber dicho que sí pues a este proyecto de Mochila Católica y a nosotros, pues para nosotros es una gran alegría y el placer que pueda compartir su conocimiento, su experiencia, no solamente de lo intelectual, sino también como pastor que es y, ¿verdad?, y como ciudadano también de nuestro querido Puerto Rico. Así que muchas gracias, Padre, desde ya por su presencia. Un placer, gracias a ustedes. Son unas reflexiones de cara a las próximas elecciones sobre el perfil del político. Algunas referencias que conviene que tengan, si interesan profundizar, pues más, el catecismo, que habla de estos asuntos, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, el DOCAT, que seguramente lo tienen, el que hace la doctrina social de la Iglesia. Hay una nota doctrinal del cardenal Ratzinger cuando era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe en el año 2002 y se titula Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso de la conducta de los católicos en la vida política. Y eso es antes del compendio y del DOCAT, por supuesto. Pero es un documento importante, ¿no? Entonces ya a nivel local está el mensaje de la tribulación a la esperanza, que es el mensaje que acaban de publicar los obispos de Puerto Rico ante los comicios electorales de 2020. En esos enlaces que aparecen ahí es que donde se encuentran. Básicamente está todo publicado en el Visitante Digital, Visitante de Puerto Rico. También les hago referencia al mensaje previo a las elecciones del 2016, que se titulaba Puerto Rico, hora de fe y esperanza, porque hay cosas que yo creo que ahí siguen siendo válidas para hoy y para muchos años más. Entonces, un principio básico que quiero citar para comenzar del documento de Medellín, de los obispos de América Latina, 1968, en la sección de justicia, en el número 3 dice, no tendremos un continente nuevo sin hombres y mujeres, por supuesto nuevos, que a la luz del Evangelio sepan ser verdaderamente libres y responsables. Había una insistencia en esa conferencia de Medellín de que el cambio de las estructuras depende del cambio de las personas. Así que a veces da la sensación de que es al revés, que tenemos que cambiar las estructuras para que cambien las personas y desde nuestra perspectiva de doctrina social de la Iglesia siempre es insustituible lo que tiene que hacerse a nivel personal. Seguimos. Otra cita, esta es del Papa Francisco de esta catequesis de este pasado miércoles. Dice, regenerar la sociedad y no volver a llamarla normalidad, porque esa normalidad estaba enferma de injusticias, desigualdades y degrado ambiental. Así que se requiere generar buenas políticas, diseñar sistemas de organización social en los que premie la participación, el cuidado y la generosidad en vez de la indiferencia, la explotación y los intereses particulares. La normalidad es la del reino, donde los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios. Aunque está hablando de la pandemia, a mí me parece que aplica a tantas cosas, ¿no? La normalidad está enferma. Así que tener mucho cuidado de mantener a veces el sistema hay que modificarlo ciertamente. Del mensaje de los obispos de las elecciones del 2016, traigo el número 5, parte del número 5. Esta es, pues, una oportunidad para elegir un liderato político al que le duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres, con una nueva mentalidad política y económica que ayude a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social.
La política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad. Qué hermosa esa frase. Es una cita del Papa Francisco de Evangelii Gaudium número 205, que la recogen los obispos en esa carta. Porque busca el bien común. Ruego a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. Y continúa en esa carta: necesitamos líderes que estén a la altura de los tiempos, no solo que tengan títulos académicos, sino también sensibilidad y respeto por los que sufren los graves problemas de salud, de educación y la nueva realidad política de nuestro pueblo, desempleo, violencia, pobreza, entre otros. También capacidad de diálogo y de consensos para forjar rutas comunes de solidaridad y de esperanza que nos ayuden a superar el proceso histórico que hemos vivido. Que vivan los valores afianzados en nuestra cultura cristiana con espíritu de sacrificio, entrega y creatividad para afrontar el presente y el futuro de nuestro pueblo. Urgimos a los líderes del país y de Estados Unidos a dar los pasos necesarios para terminar con esta situación colonial en forma seria y responsable, respetando el derecho internacional de los pueblos reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. Es un llamado contundente y clarísimo a superar la condición colonial de Puerto Rico. Invitamos igualmente a los nuevos candidatos a que se crezcan como personas y ciudadanos, procurando la sabiduría y prudencia de quien edifica sobre la roca de valores sólidos. Que el diálogo genuino, aún entre facciones e incluso partidos distintos, nos conduzca a lograr una patria viable y firme. El momento histórico no es para acentuar los antagonismos, sino los consensos, buscando lograr la función de síntesis y de mediación en vistas al bien común, que constituye una de las finalidades esenciales e irrenunciables de la autoridad política. Que los genuinos líderes huyan de la idolatría del poder, del fanatismo, de la tentación de la corrupción. Ojalá que los modos que se utilicen durante el proceso previo a la elección estén a la altura del gobierno que necesita nuestro atribulado pueblo. Y estas son expresiones, esta página, después de la segunda parte de las primarias que tuvimos este año. El 16 de agosto publicaron estas expresiones en la comisión permanente, los 3 obispos que presiden la conferencia episcopal. Y ahora extractos del mensaje de la tribulación y la esperanza, el mensaje de este año de los comicios para los comicios generales de noviembre. En el número 12 dice: hace falta un liderato verdaderamente comprometido con el bien común y el servicio público. Que no sean carreristas políticos, que vengan con los mismos esquemas, conflictos de intereses y ataduras. Esos que vienen amarrados a otros intereses y a la búsqueda de su propia conveniencia son terreno fértil para que florezca el germen de la corrupción. Hay quienes pueden pensar que ganar las elecciones es como llevarse un botín. Eso tiene un eco de aquella frase que hizo un ex legislador del banquete total, como si fuera un botín que hay que repartirse, como si fuera una competencia por las decenas de millones de dólares que se espera que lleguen en ayudas federales y buscando el control de los mismos. En un sistema carente de transparencia y fiscalización efectiva, esa visión podría terminar en mayores abusos a la confianza pública y no contribuiría al desarrollo sustentable y equitativo. Ante ello hacen falta más y mejores estructuras y formas de participación ciudadana continua para vigilar y restaurar la confianza pública y detener el inversionismo político y a aquellos que pretenden destruir nuestra casa común, todo el asunto ecológico. En el número 19, necesitamos un nuevo liderato en su estilo, su forma y sus valores, que tenga la capacidad de enfrentar y guiarnos ante los retos actuales. Personas con nuevos planteamientos, estrategias y enfoques, que sean conscientes de las limitaciones que tiene Puerto Rico para desarrollarse socioeconómicamente y que estén dispuestos a impulsar cambios estructurales importantes. Esto no es simplemente para cambiar de administración. Que no se conformen con el corto y mediano plazo, sino que cimenten las bases del futuro. Esta es una frase muy importante. En la mira de quienes resulten electos tiene que estar la reestructuración del sistema y las oportunidades educativas para que desde los primeros años se fomente el potencial, la capacidad, el ingenio de nuestros niños y se erradique la mentalidad de inferioridad y dependencia.
Nuestros obispos están siendo muy audaces con estas expresiones. Yo creo que hay que saber leerlas y tenerlas muy en cuenta. Toda una revolución en el campo educativo, todo un planteamiento de superación de la actitud de dependencia y de inferioridad. El número 20, deben ser personas dispuestas a buscar otras opciones y estrategias para desarrollar el país, que no sean darle continuidad al modelo fracasado de leyes contributivas, particularmente dependiendo del Congreso Federal, la concesión descontrolada de subsidios corporativos sin idea ni fiscalización de su beneficio y rendimiento social, o la dependencia exclusiva de fondos federales. Tomen nota, porque esto va muy directo al tema de la dependencia, del coloniaje, etcétera, en Puerto Rico y de la estructura política puertorriqueña, el estatus y todas esas cosas. Hacen falta estrategias que reduzcan el desempleo y erradiquen la pobreza, que garanticen que la lucha contra la pobreza no es la lucha contra el pobre, sino que promuevan verdaderas estructuras de desarrollo digno e integral. Estas cosas podemos abundar mucho más después también. Número 21, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia se nos recuerda las características principales que deben observar los que ocupan puestos electivos en un sistema democrático representativo como el que aspira a ser nuestro sistema político. 1, que sean personas comprometidas a compartir el destino del pueblo y en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales. Se escucha mucho en Puerto Rico que hay que tomarse la medicina amarga y que hay que hacer y que todos tenemos que sacrificarnos. Pero a la hora de la verdad uno ve que esos sacrificios son para abajo y no para arriba. Segundo, que ejerzan su autoridad mediante el recurso a las virtudes que favorecen la práctica del poder con espíritu de servicio. Recuperar lo del servidor público, ¿no? Eso puede tener implicaciones incluso sobre si por ejemplo, los legisladores deben ser a tiempo completo o no y cosas por el estilo. Que sean personas, tercero, capaces de asumir auténticamente como finalidad de su actuación el bien común y no el prestigio o el logro de ventajas personales. Si bien es cierto que no podemos ni debemos proponer candidatos específicos a puestos electivos, no le toca a los obispos, sí podemos promover que sean examinados a la luz de estos valores y de los principios fundamentales del Evangelio, como son la dignidad, la caridad, la justicia, el respeto y el amor al prójimo, la construcción de la paz, la edificación de una sociedad solidaria y fraterna. Están recogidos muchos de los valores y principios de la doctrina social de la Iglesia. Por tanto, identificar y elegir a esas personas de entre las distintas propuestas de candidatos y partidos políticos requiere un ejercicio personal de discernimiento. Y les felicito porque yo creo que esto es parte de eso, ¿no? Es necesario conocer a los candidatos, cuáles son sus experiencias, preparación, cualidades, cuáles son sus propuestas concretas y cuál es la viabilidad de las mismas. Recuerden que los partidos que hay y los candidatos han colocado en sus páginas las llamadas a veces plataformas o programas de políticos para estas elecciones. Así que ahí está todo ese material para estudiarlo, compararlo. Se puede hacer un ejercicio de poner en columnas lo que proponen unos y otros sobre distintos temas. Hay que reconocer cuáles son los sectores e intereses que verdaderamente representan y qué valores reflejan. ¿Quién está detrás? ¿A quién favorecen, ¿no? Al escoger por quiénes votar, estamos determinando el estilo de gobernanza y el modelo de responsabilidad pública y social que queremos. En las personas y en los partidos y en los modelos que ellos promueven está el estilo de gobernanza. Si es de arriba para abajo, ya hemos vivido muchas veces esto, que ya eso lo teníamos planchado en el plan de gobierno y eso es lo que se va a hacer, aunque el pueblo se tire a las calles, etcétera. O sea que ya eso lo hemos vivido en carne propia recientemente. Recordemos que no se trata solo de adelantar agendas ideológicas, sino de favorecer una administración pública que se caracterice por la transparencia, la integridad, la búsqueda consensuada de soluciones, el acceso a la justicia, la salud y la educación, la equidad como respuesta a la desigualdad, en fin, la búsqueda del bien común y la garantía de nuestra dignidad. Creo que en esos elementos que nos presentaron los obispos está casi prácticamente el tema que me habían pedido, pero quisiera agregar unas cuantas cosas, ¿no? El proceso electoral no se puede reducir a un día, el de las elecciones.
Previamente, antes de las elecciones, es todo este camino de preparación personal y pública, evaluando alternativas, informándonos y haciendo una conciencia responsable. El día de las elecciones tiene que ser un acto alto de civismo, respeto, profunda responsabilidad para ejercer el derecho al voto sin fanatismo ni ataduras meramente personalistas o ideológicas. Lo que definitivamente no puede haber ese día es esas cosas fanáticas y caravanas y griteríos e insultos y cualquier otra cosa de eso. Un cristiano no puede participar de una cosa como esa. No tiene sentido, de hecho. Posteriormente, luego de la elección, supone dar continuidad a la responsabilidad y la participación ciudadana. Hay que monitorear y fiscalizar a los elegidos, aportar en los niveles que corresponda al bien común. Hemos ido descubriendo en ese sentido de proceso, o sea, hay un proceso antes, durante y después de las elecciones, que la acción política, la intervención del pueblo en su dirección ciudadana, puede y debe incluir el voto, pero también se extiende a otras gestiones colectivas de presión y cambio, directamente a los funcionarios y sus agencias. O sea, no es que me voté y me desaparecí hasta dentro de 4 años. O sea, hay todo un camino que hacer para presionar e influenciar y exigir a los funcionarios y a sus agencias, a los medios, a través de los medios, forjando opinión pública. En reflexiones colectivas se han estado haciendo asambleas de pueblo en muchos pueblos de Puerto Rico y la gente expresándose y diciendo cómo ven las cosas. En manifestaciones públicas, sean pequeñas o grandes, en lo local, en su pueblo o a nivel nacional, como fue por ejemplo el verano de 2019. Construyendo alternativas de nueva sociedad desde la base. No solo hablar, sino ir haciendo proyectos alternativos. Si usted decide no votar, que no sea porque se desentenderá de la cuestión sociopolítica, sino porque de esas listas que acabo de hacer, decidió una o varias de otras formas de participación. Si no es así, sería un acto de indiferencia que puede tener consecuencias graves para la sociedad en general. Y les pongo una cita de Monseñor Roberto González, que publicó también un llamado a la reflexión y el diálogo el 28 de agosto. Lo tituló Pandemia y Elecciones Generales. Puerto Rico, Pandemia y Elecciones Generales 2020. Y esta es la cita. La indiferencia en estas cuestiones es una grave enfermedad de la conciencia, del alma y el corazón, porque dejamos en manos de unos pocos lo que todos debemos enfrentar. A veces en manos equivocadas, manos que roban, manos y corazones insensibles, que en diversas ocasiones han llevado a muchos al abismo de la desesperación, al fracaso político, familiar y económico, incluso a la muerte. Por lo tanto, es importante que todos y todas nos comprometamos. Esto es nuestro y nadie hará la labor en nuestro lugar. Apreciemos aún más y ejerzamos el valor de la democracia y alcemos el valor inestimable de nuestra voz cuando haya que opinar o reclamar, así como el derecho inalienable, sagrado y moral de nuestro voto. La doctrina social de la Iglesia nos dice una consideración cuidadosa, merecen posturas que llevan al ciudadano a formas de participación insuficientes o incorrectas y al difundido desinterés por todo lo que concierne a la esfera de la vida social y política. O sea, que desentenderse no es la respuesta. Por ejemplo, contratar condiciones más ventajosas para sí mismo. O sea, que hay gente que va a votar porque están esperando la parte que le va a tocar, por haber colaborado, con qué me van a pagar. La praxis de limitarse a la expresión de la opción electoral y no seguir, como decíamos ahorita, con otras muchas gestiones, o incluso la mera abstención. El principio que debe regir todo proceso político es el de la búsqueda del bien común, no de un partido político, es del mayor bien de toda la sociedad, por medio de una participación ciudadana responsable. Y he enfatizado bien común, participación y responsabilidad. Supone no dejarse subyugar por el partidismo y el fanatismo. Los partidos políticos en nuestro sistema democrático son expresión de las legítimas diferencias que existen en nuestro pueblo, pero no deben anteponer el bien común por encima de sus intereses particulares una vez concluyen los procesos electorales. Declaración de los obispos luego de las primarias en agosto pasado. La participación política no se debe pensar solo para lo inmediato.
Es urgente restaurar la cultura de respeto y honestidad y colocar como prioridad la superación de la corrupción personal, privada y pública. Los obispos en el mensaje de 2016 dijeron esta frase que a mí me parece extraordinaria. Hay que crear una revolución moral en Puerto Rico. En el número 20 de aquella declaración, Hora de la Fe y Esperanza, dijeron eso. El ejercicio electoral debe ser parte de un esfuerzo de poner bases para alcanzar el ideal más amplio de un pueblo. O sea, uno vota por cosas concretas en estas elecciones, pero debe estar pensando también cómo eso ayuda a poner las bases del futuro que queremos como pueblo. Tener visión de las metas más grandes y altas y no solo de lo inmediato. Plantearnos la urgencia de superar la condición colonial puertorriqueña, la falta de poderes para organizar la economía, la toma de decisiones colectivas. Cuando pase la pandemia de COVID-19, emergerá la crisis que subyace a nuestra condición socioeconómica y política, cuya solución será imposible de postergar. Y sobre eso de superar la condición colonial, en ese documento del 16 de nuestros obispos, lo menciona en esos números, el 1, el 4, el 6 y el 25, con mucho énfasis. O sea que lo menciona 4 veces, que es necesario superar nuestra condición colonial. Y ahora, hasta aquí lo que les he dicho es prácticamente indiscutible y además son prácticamente todas citas del magisterio de la Iglesia. Ahora les voy a proponer reflexiones mías, por lo tanto totalmente debatibles, porque son mi impresión de cosas más aterrizadas que nos puedan quizás ayudar, ojalá, para tomar decisiones y más en esos que estaban todavía ahí, que decían que tenían dudas sobre qué van a hacer. Sumando los que tenían dudas y los que no se han decidido por quién votar, era el 60% de ustedes. Primera cosa, bajar el nivel de fanatismo a 0 para pensar fríamente sobre los planteamientos que se nos hacen. Que haya fundamentos científicos reales. Hay gente que dice palabras muy bonitas. Nosotros tenemos que aprender a despejar todo eso. Es un espejismo. Y es parte del arte de la oratoria para engatusar a uno y ganarle el voto. Puede hablar alguien muy bonito y no estar diciendo nada. ¿Qué fundamentos tiene? ¿Qué fundamentos filosóficos e ideológicos tienen ellos y tenemos nosotros que nos filtran lo que estamos escuchando y que interfieren con la búsqueda de la verdad? Para eso ayuda mucho tener clara la doctrina social de la Iglesia. O sea, que hay que estudiar. Segunda cosa, analizar la relación de causas con las propuestas de solución. O sea, causas profundas y causas inmediatas. Voy a poner un ejemplo. O sea, estamos en medio del debate del tema de la violencia, llamada violencia de género, la violencia contra la mujer. Y entonces hay que decretar, piden muchos, un estado de emergencia que realmente muchos no saben qué significa. Y ¿qué implica el llamado estado de emergencia? ¿Se van a tirar tropas a la calle o qué? Es la educación de género, como proponen algunos, que hay que implantarla ya en todos los sistemas educativos. Esas cosas, científicamente hablando, van a detener las matanzas de mujeres. ¿Qué le pasa a esos hombres? O sea, ¿quién ha planteado qué está pasando en el varón violento en Puerto Rico? Y esas cosas requieren un análisis de causas profundas, las anteriores. O sea, ¿qué ha llevado a ese deterioro en una relación? ¿Qué lleva a ese nivel de tensión en una familia, en un hogar, etcétera? Yo no voy a proponer aquí soluciones específicas, pero es unas preguntas que yo creo son importantes. Asegurarnos de conservar una reserva crítica para con todos los partidos y candidatos. O sea, no podemos vender la conciencia, por más que me atraiga un candidato, un partido, un movimiento, usted no puede entregar su conciencia crítica, la tiene que mantener incluso con los suyos. Porque todos los candidatos, partidos, sistemas son humanos y falibles. Todos pueden fallar. De hecho, lo han hecho. Tercera cosa, definir lo que en conciencia tú entiendes que es innegociable para ti. Sin importar el escenario, sin importar quién es el candidato o el partido, ¿qué te parece innegociable? ¿Qué yo no le voy a entregar a que otro decida por mí o qué cosas no estoy de acuerdo, etcétera? Y cuestionarte por qué consideras eso innegociable.
Pues es un ejercicio importante de definirnos en lo que creemos y en lo que somos. Y ahora pues lanzo preguntas para suscitar inquietudes. Y una posibilidad es, ¿qué asuntos requieren una expresión contundente el día de las elecciones, por una parte, y cuáles pueden esperar? O sea, un ejercicio que pueda ayudar a definir y a decidir si voto o no voto y por quién voto es que qué cosas quizás con mi voto pueden dar una expresión contundente en este momento. Y también hacer la lista de qué cosas quizás puedan esperar para más tarde para resolverla. Y voy a hablar de esas dos cosas ahora. Primero, lo contundente. Por ejemplo, creo yo que pudiera ser contundente una expresión para desmontar el bipartidismo. Llevamos 60 años dividiéndose el poder en Puerto Rico, dos partidos políticos que alegadamente quieren traer un estatus, por ejemplo el de la estadidad, o desarrollar el ELA a unas mayores expresiones. Ninguno de los dos ha logrado eso. Y vienen siempre con esa propuesta para esos proyectos y en realidad o no los logran o no los toman en serio ellos mismos. Y al fin y al cabo es un repartirse la administración del país y el país cayendo en deterioro y perdiendo su desarrollo al punto que estamos en una quiebra. Habría que desmontar el bipartidismo. Habría que castigar, entre comillas, las actitudes pro corrupción, como es el atornillamiento que se dice aquí entre nosotros, estar nombrando gente porque son de los míos, aunque no hagan falta en algunas agencias. El favorecer contratos a los que contribuyen a la campaña política, contratos por amiguismo o paga de favores, acomodo para repartirse el banquete total. La impunidad, se dice que la corrupción en Puerto Rico es impune, no les pasa nada a los que se roban cantidades de cosas, nunca acaban presos. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Habrá que dar una expresión contundente a favor de algún grupo o partido que esté proponiendo esto como prioridad. Sería contundente dar un mensaje de búsqueda de otro mecanismo de descolonización que llevamos 60 años tratando de descolonizar, por ejemplo, con plebiscitos, se han hecho una cantidad. Habrá que buscar otro método para que esto se resuelva realmente. Sería contundente proponer un desarrollo integral que apunte a garantizar la viabilidad de Puerto Rico como país en el futuro. O sea, revertir la dependencia, los obispos hablaban de eso, revertirla, o sea, echarla hacia atrás. La emigración, las estadísticas de Puerto Rico nos indican que si nosotros seguimos en este ritmo de la gente que se nos está yendo, a nosotros nos quedan 20, 30 años de viabilidad como pueblo, porque en un momento dado esto no se sostiene. Desaparece, puede desaparecer la sociedad puertorriqueña. Y puede venir una cantidad de gente quizás de fuera, como pasa en Culebra, que muchas casas en Culebra son casas de veraneo de turistas que las compraron, viven en otro país y vienen a pasar el frío del invierno de allá, pues lo pasan aquí. Pero no son culebrenses, no viven allí, no están vibrando con lo que se necesita allí. Puede pasarle eso a Puerto Rico, o sea, no sería contundente ya quién va a hablar de la cuestión de cómo desarrollar a Puerto Rico para evitar que se nos vaya la gente. Estabilizar la calidad de vida de modo que se quiera revertir la demografía negativa. Puerto Rico mueren más personas que las que nacen. Ya llevamos 4 años en esa estadística. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que la gente quiera tener hijos? Porque vale la pena desarrollarse aquí, porque habrá oportunidades, porque se puede vivir y se puede desarrollar y no le teman a tener una familia donde podamos tener familia. Neutralizar el narcotráfico para que baje la violencia general y la doméstica. Nosotros tenemos un grave problema de narcotráfico. Hace 30 años ya se viene diciendo que en Puerto Rico circulan probablemente más de 15,000 millones de dólares al año en el valor de la droga, de los cuales se quedan 5 o 6 mil billones 5 o 6 billones en la economía y se inyectan y van a los bancos y van a las construcciones y van a distintos campos de la economía. Entonces, qué terrible es eso, porque casi se podría decir que si mañana se va la droga de aquí, este país colapsa. ¿Cuánto de eso tiene que ver con la violencia de las calles?
con la muerte de tantos hombres en las calles, con la violencia dentro de los hogares, etcétera. O con la gente desesperada que quiere que el trabajo honesto, regular, no van a conseguir alternativas, pues me voy a la droga, ¿no? ¿Quién está hablando de eso? Sería contundente proponer un modelo radical proambiente para cambiar la energía, el sistema de producción de energía para aportar al ambiente, para conservar las aguas, los terrenos, para producir soberanía alimentaria. Nosotros importamos entre el 85 y el 95% de lo que nos comemos. Si hay una crisis de alimentos en otros países, sobre todo en Estados Unidos, nosotros podemos morir de hambre, o sea, es una cosa seria. ¿Qué vamos a hacer para producir nuestro alimento? Para hacer un sistema de reciclaje completo. Los vertederos están a punto de colapsar totalmente. Y aquí se habla de reciclaje, pero no se ha hecho en realidad nada serio. Y seguimos descartando y llenando más y más montañas de basura. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? No se podría volver a completar los reciclajes, que lo que se recoge se procese y se vuelva a reusar en nuestro país. ¿Quién propone cosas como es? ¿Serían estas cosas que requieran una expresión contundente? Pues son temas importantes de familia, de desarrollo económico, de cuestión política, de cuestión ambiental. ¿Qué asuntos pueden esperar? Y yo me aventuro a tirar, ya les dije que todo esto es discutible porque estas son mis opiniones, pero podríamos posponer la propuesta de la ideología o perspectiva de género, sin negar que es urgente la equidad y la justicia. Pero todo ese andamiaje de lo que es la ideología de género no se podrá posponer para que se discuta con más gente, con expertos, con todos los sectores involucrados. ¿Por qué incluirlo y atosigarlo casi en el debate de estas elecciones y hacerlo casi como un punto decisivo? Eso no puede esperar a que lo veamos más desapasionadamente. ¿No será un asunto un poco más secundario? Desligar de la elección la prioridad de reformas estructurales abarcadoras. Por ejemplo, algunos hablan de suprimir municipios, de suprimir recintos universitarios, agencias de gobierno, consolidar o quitar estructuras como el Departamento de Educación o Salud, el mismo estatus político. ¿No será mejor esperar hasta que haya una concertación más amplia de pueblo y expertos? No querer resolver eso o con un plebiscito ahora o con cosas ya como si ahora se definiera todo en un solo día y que no se vea que esto es más allá del partido político gobernante. Más preguntas. Ahora ya, ¿qué consideraciones prácticas para hacer un voto consciente, responsable y práctico? Porque el voto es una cosa práctica. No vamos a tener políticos perfectos, partidos perfectos, y algunos pueden quedar en la parálisis total. Entonces no puedo votar por nadie porque ninguno cumple con todas las expectativas que nosotros quisiéramos. Por eso, mirando los pros y contras de las preguntas de lo urgente y de lo postergable, ¿qué tipo de voto emitir? ¿Íntegro o mixto? Es una pregunta que se tiene que hacer. ¿Existen las condiciones entre los partidos y candidatos para elegir a alguien entre esas opciones? ¿Puedo combinar gente o es mejor elegir un bloque de gente de un movimiento, de un partido, para que pueda llevar adelante las ideas que yo considero urgentes o que puedan trabajar y de verdad, en serio, lo que quedaría postergable? Sabiendo que ningún partido político es infalible y que no gobiernan para implantar solamente mi visión de ideal ético. Nosotros soñaríamos que fueran todos cristianos de primera línea con todos los valores de la doctrina social de la Iglesia, pero eso no es real. Entonces, sin renunciar tampoco a mi derecho, cada uno de nosotros, y a nuestra visión, que es razonable y válida, se puede votar por algún partido o líder a quien se le exija implantar lo urgente y crítico y a quien también podamos fiscalizar luego para aquellas cosas que son secundarias o que se puedan postergar. ¿Quién puede ser esa persona, ese partido, esa opción? Ojo, siempre está disponible la opción de no votar, pero tengamos en cuenta lo que ya habíamos dicho antes, y que en ese caso hay que considerar que si uno no vota, fácilmente puede ocupar el poder aquel grupo, persona o movimiento o partido que yo quería que no subieran al poder. Entonces eso es una cosa, es difícil, yo lo sé, y eso es de lo que hay que sopesar. Porque hay gente que dice, bueno, como ninguno es perfecto, no voto por nadie, pero después puede ser peor el remedio que la enfermedad.
conviene favorecer a gente que haga balance, por ejemplo, en los cuerpos legislativos. O, por otro lado, si escogemos gente de aquí, de allá, de aquella, entonces ocurre lo que se ha llamado en Puerto Rico el gobierno compartido, que entonces nadie es mayoría y queda dividido el Poder Ejecutivo y el Legislativo y nadie se pone de acuerdo en nada. Eso es otro asunto que hay que analizar. ¿Conviene que yo ponga a este de este partido, grupo o movimiento y a este otro de tal otro? ¿O es mejor un bloque de gente que lleve ya de por sí un proceso y lo pueda llevar adelante sin que le saboteen todo? Y culmino, porque quiero dejar tiempo si hay preguntas o algo. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una frase famosa que muchas veces la han usado para decirnos a los religiosos que nos quedemos callados y nos metamos en la iglesia y dejemos que los políticos hagan y deshagan. Y eso no es lo que quería decir esa frase. Esa frase quiere decir es que debe respetarse la institucionalidad política como expresión de un pueblo digno y libre. Al César lo del César. Pero ningún líder o partido puede creerse y actuar como un dios frente a un pueblo. Y no nos podemos fanatizar a tal punto que entonces pensemos que este o aquella es lo más grande que existe sobre la faz de la tierra y no tiene defectos. Todo es cambiable para mejorar. El reino de Dios desafía todo sistema para que sea cada vez más justo y auténticamente humano. Y basta, entonces muchas gracias. Ahí.